Buenas, buenas gente, vamos acá a ver un poquito algunos consejos y algunos tips para entrenar los músculos abdominales en el gimnasio, en la casa o en cualquier actividad deportiva. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración que me parece muy importante a tener en cuenta, que si bien el tema a tratar son los abdominales y es ineludible hablar de estética cuando se habla de abdominales, no por ello voy a dejar de lado la salud. Todo lo que yo diga va con las mejores intenciones, pero hay que tener muy en cuenta que son tips generales y son consejos generales que hay que adaptarlos a las particularidades de cada uno, al cuerpo de cada uno y a las necesidades de cada uno. El entrenamiento abdominal es un tema que siempre se prestó para mucha controversia y polémica. Hay muchísimas dudas y muchos mitos sobre este tipo de entrenamiento para esta zona del cuerpo. Entonces lo que vamos acá es a clarificar un poquito algunas ideas, desterrar algunos mitos y sobre todo dar una buena base científica y teórica de cómo debe ser un adecuado entrenamiento para esta zona. Bien, los músculos que constituyen el grupo abdominal son básicamente cuatro. Yendo de más superficial a más profundo, el primero que tenemos es el recto abdominal. Después, por debajo de este se encuentra el oblicuo externo. Tenemos también al oblicuo interno. Y por último, cerrando como un corsé y una faja que rodea la cintura y todo el cuerpo, hasta las costillas, el transverso del abdomen. Bien, vamos a conocer en particular qué función tiene cada músculo y qué movimientos producen y después ver de forma global cómo actúa en su conjunto este grupo de cuatro músculos. El recto abdominal lo que hace es, por un lado, flexionar el tronco y por otro lado, lo que se denomina una retroversión de pelvis o una rotación posterior de pelvis. Es decir, acerca el pubis al esternón, esas dos zonas. Los oblicuos externos lo que van a hacer es una rotación contralateral, es decir, al lado opuesto de un solo lado, una inclinación y flexión ipsilateral hacia el mismo lado, una flexión del tronco o rotación posterior de la pelvis, lo que denominamos retroversión bilateral de los dos lados. Los oblicuos internos lo que hacen es una rotación ipsilateral hacia el mismo lado, un giro y flexión ipsilateral hacia el mismo lado y una flexión de tronco. Y por último, el transverso abdominal, que lo que hace es comprimir el abdomen y ayuda a sostener las vísceras abdominales contra la tracción de la gravedad. Una especie de vacío abdominal. Más allá de los movimientos que acabamos de describir que realiza cada músculo, tenemos que entender que el abdomen o los músculos abdominales funcionan en conjunto y la función principal de ellos es darle estabilidad a la columna lumbar y transferir las fuerzas de las extremidades del cuerpo. Entonces, sabiendo cuál es la función principal de los músculos abdominales, lo que vamos a hacer es seleccionar y elegir ejercicios en los cuales se ponga en juego la estabilidad de la columna por un lado y por otro lado la transferencia de fuerzas desde los miembros superiores a los miembros inferiores y viceversa. Aclaramos un poquitito qué movimiento realiza cada grupo muscular o cada músculo del abdomen y seguramente hay mucha ansiedad por saber muchos de los mitos o muchas de las cosas que siempre escuchamos en el gimnasio y que quizá no tenemos una respuesta en común, una respuesta certera, una respuesta con un buen fundamento, como digo yo. Entonces surge el interrogante muy común en todas las personas, es, ¿haciendo muchos abdominales voy a poder bajar la panza? La lamentable respuesta es que no. Seguramente una triste noticia para muchos. Y entonces seguramente surge un segundo interrogante que sería, ¿y cómo hago para bajar la panza o los rollitos que tengo de más en esa zona? Bien, voy a dar una serie de 4 pasos, los cuales están ordenados por orden de importancia y tienen que estar conectados entre sí el uno con el otro para llegar al resultado propuesto. Paso a paso vamos a tener que ir. Como punto uno y más importante y el más descuidado a la hora de entrenar los abdominales y a la hora de querer que se me noten esos abdominales y se me defina esa zona tan difícil,
lo que vamos a tener que considerar es la dieta. Es el 70-80% del trabajo va a ser la dieta. Que nosotros tengamos resultados en gran parte se va a dar gracias a la dieta, que tiene que tener características de hipocalórica, tiene que tener bajas calorías. En el paso número 2 es muy importante y está muy comprobado científicamente que la realización de ejercicios globales, como figuran ahí en las imágenes, como la sentadilla, despegue y muchas variantes de otros ejercicios multiarticulares, generan una gran activación de los músculos abdominales, siempre y cuando se trabajen con las cargas adecuadas y los volúmenes correctos. A diferencia de los ejercicios de aislamiento o los ejercicios que trabajan una sola articulación, monoarticulares, estos generan una gran demanda energética por la utilización de muchos grupos musculares al mismo tiempo. Esto, al tiempo de entrenar, se va produciendo una especie de adaptación en el organismo en la cual aumenta el ritmo metabólico basal. Ese RMB que figura ahí es la cantidad de energía necesaria que un ser humano necesita para realizar sus funciones vitales diariamente. Ese valor X aumenta con el pasar de los entrenamientos y se produce en una adaptación crónica. Que yo tenga un ritmo metabólico basal más alto que mucho antes de comenzar a entrenar tiempo antes, significa que en estado de reposo, sentado, parado o acostado, voy a consumir muchas más kilocalorías que lo que solía consumir antes cuando no estaba entrenado. Bien, en el punto 3, el trabajo intermitente, que se pone en oposición al trabajo aeróbico continuo, que se suele hacer comúnmente casi siempre en los gimnasios. Se sube la vieja arriba de la cinta y la cuelga en 40 minutos. Voy a hacer gráfico para que se entienda. La cuelga en 40 minutos arriba de la cinta, la persona se muere, se cansa muchísimo, no tiene base aeróbica, se ahoga, se frustra. Entonces, la oposición a este tipo de trabajo aeróbico continuo es el trabajo de tipo intermitente, que se define una actividad intermitente como son trabajos explosivos, periodos de trabajo explosivos cortos por periodo de pausa de igual tiempo o a veces de mayor tiempo, de mayor duración. Puede ser 10 por 20, 15 por 15, 15 por 30. Hay muchísimas metodologías de trabajo de esta forma y hay muchísimos estudios recientes que dicen que este tipo de trabajo es mucho más efectivo para disminuir los depósitos de grasa de la zona abdominal en general y con mucha menos dosis es cantidad, con mucha menos dosis de entrenamiento diariamente. Con 20 minutos de trabajo intermitente hacemos lo que hacemos con 2 o 3 sesiones de un trabajo aeróbico continuo de 40 minutos. Con ejercicios auxiliares nos referimos a los ejercicios que están destinados a trabajar esta zona que nosotros queremos que se vea, queremos que se defina. Los ejercicios auxiliares no van a ser la parte más importante del entrenamiento y van a tomar un tiempo en relación al total del entrenamiento muchísimo menor del que les solemos dedicar. Vamos a trabajar con ejercicios de antiextensión de columna, como planchas prona, de antiflexión, ejercicios de flexión lateral de columna y ejercicios de rotación. Si dijimos que la función principal del grupo abdominal o de los músculos abdominales era mantener la estabilidad de la zona lumbar y a su vez transferir la fuerza de las extremidades, vamos a buscar ejercicios diseñados para mantener la estabilidad de la zona lumbar en una posición neutra. Por eso, ver una plancha con hiperextensión de columna, con una cadera en anteversión, sacando cola, con dolores lumbares, ver una flexión de cadera en el cual se despegan los lumbares del suelo o la zona lumbar se arquea demasiado, pasa a ser contraproducente para nuestra salud y volvemos a lo que dije al principio. Entreno para sentirme mejor y para verme mejor, pero bajo ningún punto de vista vamos a entrenar con el fin, entre comillas, de vernos mejor y hacernos un daño a nuestro organismo. Haciendo una especie de síntesis de todo lo que se vino hablando hasta ahora y para aclarar bien cuál es la idea de este tipo de entrenamiento, los ordené por sentido
de ascendente a descendente en orden de importancia. Como dije anteriormente los pasos, el punto número 1 merece especial atención, que es el punto de descuidado. Como dijimos que era la dieta, que tiene que tener características de hipocalórica, y sobre todo, algo que quiero aclarar acá, que todavía no lo hice, es que tengo que realizar la consulta con una nutricionista o con un especialista en nutrición, el cual me va a garantizar que yo consiga eficazmente los resultados propuestos. Después, como punto número 2, volvemos a remarcar la importancia en la activación de los grupos abdominales de todos los ejercicios básicos multiarticulares, como sentadilla, despegue, press militar, vitalizaciones o algún ejercicio explosivo y dominadas. En la activación del core son todos trabajos con pesos libres, en el cual se pone en juego la estabilidad de la columna. No son trabajos en una máquina sentado, en el cual la columna en ningún momento se compromete en su estabilidad. Después, con un poco de menor importancia, pero muy eficaz a la hora de trabajar y disminuir los tejidos, el tejido adiposo de la zona abdominal, es el trabajo de tipo intermitente, que ya hablamos cuáles eran sus características principales y se mencionaron brevemente algunas diferencias en cuanto al trabajo aeróbico continuo. Y por último, que es lo que más tiempo se le dedica generalmente al trabajo abdominal, es aquí lo que menos tiempo le vamos a dedicar, entre comillas. Y lo vamos a trabajar de forma isométrica, es decir, que el músculo no sufre una longitud, una variabilidad en su longitud estática, y también con ejercicios rotacionales. Bien, en cuanto a la dosis del entrenamiento que vamos a dedicar a los ejercicios accesorios o auxiliares, que van a ser justamente los ejercicios isométricos y rotacionales que nosotros vamos a realizar en la sesión de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta el concepto de cantidad o dosis, y entender e incorporar en la cabeza que el entrenamiento es como tomar un remedio, que no siempre hacer más es mejor. Como dicen muchos entrenadores, mejor es mejor, y no significa que siempre realizar cantidades excesivas de determinados ejercicios nos hagan mejorar. Si ponemos una analogía o una comparación con tomar un remedio, eh, precisamente la dosificación del entrenamiento es igual. Donde yo tomo un poco de más, donde yo realizo más actividad de lo que tengo que realizar, corro más riesgo de lesión y caigo en lo que se llama sobreentrenamiento, lo cual me predispone a entrar en una meseta del entrenamiento, no poder progresar y estancarme, que es lo que se ve hoy en día en muchísimas de las personas que entrenan. Entonces, como dosis, vamos a priorizar no cantidades, sino calidad, que es preferible trabajar intensamente el grupo y no hacer innumerable cantidad de repeticiones, ya sea por tiempo o por movimientos. Bien, hasta aquí considero que llegamos con los tips generales y con las ideas generales las cuales intentaba plantear. Espero haberlos ayudado. Si tienen algunas dudas, no duden en preguntar o en sugerir. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido sea. Esto es lo más reciente de las investigaciones las cuales he encontrado, y lo que prima en el ambiente deportivo, en el ambiente de salud, y lo que debería estar por sobre todo. Después, para mencionarles, tengo otro video más que es entrenamiento abdominal para personas inteligentes, en el cual menciono y hablo algunos aspectos de algunos ejercicios ya particulares que se vienen realizando erróneamente, como crunch completo o calambres completos, qué es lo que produce a nivel de columna lumbar, y por qué tipo de ejercicios se deberían reemplazar. Espero haberlos ayudado. Si les gustó el video, denle un like, un me gusta o la manita arriba, y muchas gracias por todo y un abrazo para todos.